Bueno, ahora sí, bienvenidos y bienvenidas a este su nuevo capítulo de su podcast de confianza, nuevo capítulo de su podcast de confianza, lectura de café, hoy es lectura de vinito. Pero es porque el tema que vamos a tratar hoy va a decir, ve, aguanta un vinito. Entonces, no, esperamos que se haya gustado mucho el capítulo de It, que aunque nos enramos un poquito porque ese libro lo leímos hace mucho Sí, ya. hace ya varios años estábamos todos confundidos, Ajá. olvidamos a Eddie por completo, grave error, me Sí, confundí horrible con las fechas, qué vergüenza, todo se me trocó, mejor dicho, pero todo mal. pero quedó Pero bien, pero el capítulo quedó bien, a mí me parece que el capítulo quedó muy bien. yo como Virgo que soy muy perfeccionista y me he torturado desde que grabamos el episodio por haberme equivocado. Pero a mí me parece que quedó bien, a mí me parece que quedó bien, además que igual es un libro que leímos hace mucho tiempo Sí. y que es normal que de pronto no se tienda a equivocar un poquito porque hace mucho lo leímos, pero Sí, creo es que lo que pasa es que nosotros no preparamos así como punto a punto lo que vamos a decir acá, ni nada, sino que es como que, bueno, vamos a hablar de este tema, arrancamos. cada uno como trae sus cositas, pero realmente cosas que Es sabemos y muy, hablamos sí, es muy, ¿cómo decirlo? muy libre. Sale muy natural porque es como sentarnos a conversar y ya. Entonces no esperen que esto sea una clase Ah, magistral sí, no. de literatura o algo así, no, Ah, ah. simplemente somos un par de esposos con un hobby muy bello, que es la lectura y otras cosas, y nos gusta sentarnos a hablar de eso, entonces se nos fueron cositas en el episodio Sí, pasado. pero sí, es normal. Además que no, y el capítulo de hoy va a ser chévere porque lo queremos hilar con el capítulo anterior, igual ya que hemos hablado como diferentes géneros, hemos hablado ya de ciencia ficción, de fantasía, y no nos queríamos como quedar mucho atrás porque digamos que aunque nosotros hemos leído fantasía pues yo a mí me gusta mucho la ciencia ficción, creo que lo que cuando empezamos a conocernos, creo que lo que descubrimos al principio cuando empezamos a hablar como de qué nos gustaba hacer, descubrimos que a los dos lo que más nos gustaba leer era como horror, pues todo terror. Nos Entonces, gusta lo que da miedo. entonces yo creo que cuando empezamos a hablar con... De hecho, yo creo que ya lo pueden intuir muy fácilmente, porque pues mi escritor favorito es Stephen King, porque hemos hablado, cuando hablamos de videojuegos hablamos de Resident Evil, cuando hemos hablado de películas, pues cierto que hemos mencionado que también, o sea, siempre nos ha gustado como estas cosas, entonces Yo hoy va a traje mi ser camiseta de Coraje el perro cobarde. yo Porque vamos a hablar solo de... me vestí de rosado porque me gusta el Porque vamos a rosa. hablar de terror. Entonces, vamos a hablar de terror, vamos a hablar de un género que leemos mucho, que hemos visto que mucha gente de pronto lo lee. O sea, el tema de la fantasía a mí me tenía muy nervioso porque aunque sabíamos, es como muy confuso por muchas cositas, Sí, pero creo que el terror es todavía más confuso porque hay muchas, como que los subgéneros se separan por un hilito y ese hilito se puede diferenciar de una sola cosa. Entonces de pronto puede ser muy enredado, además porque lo que hablamos antes cuando hablamos de hacer este capítulo es que mucha gente aquí sobre todo pues como en Latinoamérica, más que pues hablando pues desde Colombia, pero en Latinoamérica en general, como que a todo le llama terror. O sea, como ajá. que nosotros no diferenciamos las diferentes formas de terror, sino porque ciertos autores hacen algo un poco diferente, entonces a veces lo diferenciamos, más no la diferenciación en general de los subgéneros, sino que a todos Todo le es llamamos terror. terror, todo Sí, es terror. es que a mí me gusta el terror. Para mí me gusta, Y luego uno a ver y es yo veo horror, Freddy, por a mí me ejemplo. gustan las películas de Freddy Krueger y bueno, eso es terror. A mí me gusta El Exorcista, bueno, eso es terror. A mí me gusta Smile, eso es terror. Entonces me Sao. gusta, Sao, entonces eso es terror. Y se diferencian de cosas muy minúsculas, pero tienen muchas El diferencias. común es que da miedo. O sea, que Exactamente. te genera cosas Pero es a malucas. diferentes cosas que le puede Ajá. generar miedo. Y se Entonces, diferencian. exacto. Bueno, sí, vamos a verlo de este episodio. Es muy Entonces, chévere este tema. aquí tenemos, bueno, diríamos de hacer eso siempre los capítulos de decir Ah, los ok, libros que sí. tenemos. Porque, por ejemplo, Los exponentes que traemos. por este Clive lado está Barker. Clive Barker, que el que no lo conoce, de pronto que no le suena mucho el nombre, él es el creador de Hellraiser. Hellraiser, pues que en español, ¿cómo es que se llama? Que tú le has dicho varias El veces. libro es que el primer libro se llama El corazón condenado. Y esa es la primera película realmente. La primera película de Hellraiser. Y pues ese nombre Hellraiser pues se quedó como para la saga. Ujú. Él luego sacó otros dos libros, son mucho más recientes. No los he podido conseguir porque pues Son acá no es como tan raritos. leído, Ajá. entonces, y creo que el último ni siquiera está traducido a español, entonces es difícil de conseguir la saga, pero el primero sí.
y de hecho fue una reedición que se llama una publicación, ¿cómo se llama eso? Una reimpresión, perdón, de El Corazón Condenado, porque pues obviamente es un libro más viejito, entonces como tenía estos otros más recientes sacaron y ese fue el que yo me leí, que yo creo que está atrapado por allá abajo en el librero, pero yo creo que ya lo he mostrado acá, ¿cierto? Sí. Sí. El que es así sin la piel. Aquí están como los otros cuentos que tiene él. En Sí, esta ese es libro como una me lo antología. regaló Paola, de cumple. Por aquí está El Pistolero, que también hablamos Eso de es como fantasía fantasía oscura, oscura. pero ahorita también se van a dar cuenta por qué lo colocamos también ahí. Lo empezamos a leer también hace poquito, porque estamos como muy gomosos con la historia de la Torre Oscura, entonces ahí está. Sí, sí, sí. De Stephen King. Aquí está Antología de Terror de Lovecraft, Lovecraft. que es una edición que tiene como cuentos que digo yo, que son como cuentos muy chéveres para iniciar a leerlo a él. Lovecraft para mí es mi escritor favorito, me gusta mucho. Aquí está, por aquí tenemos El Resplandor, que yo me lo estoy leyendo, de Stephen King. Y tenemos el Sleepy Hollow, que ahorita cuando tú hablas de los subgéneros, hay uno que, bueno, yo leyendo y mirando por ahí vi que hay uno de folclore, que hay, por ejemplo, cabría Sleepy Hollow. Es que siempre, eso es como el origen de todo. Sí, y cuando te hable más o menos de cómo fue, yo creo que ahí también vamos a... Lo mismo que con la fantasía, y la ciencia ficción. y la ciencia ficción. Aunque más la fantasía, que Sí. es más vieja que la ciencia ficción. Pero, entonces, esos son los libros que traemos hoy. Acuérdense que siempre que les decimos esto es para que lo lean, para que busquen si les gusta el terror corporal, busquen a Clive Barker, si les gusta el terror cósmico, busquen a Lovecraft, si les gusta más ese terror de aquí, mezclado con terror cósmico, pero a veces habla de fantasía, ahí está Stephen King, y si les gusta de pronto el folclore, esos cuentos de Sleepy Hollow son muy chéveres, son muy interesantes, Sí, entonces aquí tienen como para que lean si les gusta el terror, hay como diferentes opciones para que se metan como por esos caminos. No les dé miedo leer a Stephen King porque pronto sea muy denso, o porque sean libros muy largos. No les dé miedo leer a Lovecraft porque es muy raro, porque igual son cosas que chévere como descubrir. Y el terror, ahorita te vas a dar cuenta que el terror siempre, o sea, ha estado como desde impreso en nuestra sociedad, desde los cimientos de nuestra como sociedad clásica y moderna. Entonces es como un tema muy importante en la literatura, el terror, y el nacimiento también es como importante. Entonces, terror, esperamos que les guste, vayan, recarguen sus cafés si están en el trabajo, su agua, su cerveza, su vino. Si nos quieren acompañar con vinito porque es de terror, lo pueden hacer. Esperamos que se suscriban aquí en YouTube, si nos ven en YouTube, que nos sigan en Spotify, que les den me gusta, que compartan, que comenten, que eso nos ayuda, que nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram y en TikTok, que por ahí también estamos juiciosos subiendo contenido. Que si dijimos alguna bobada, comenten ahí, ¿no? Comenten, sí, nos pueden corregir. No, ustedes dijeron esto y no es así, es esto. Y nos pueden corregir. Aquí aprendemos todos y aquí de aprendemos todos. eso. Entonces, los damos con el capítulo de terror para que conozcamos un poquito más sobre el género junticos. Y los damos con el capítulo. Yes. Listo. Voy a colocar el cronómetro. Y vamos a empezar. Bueno. Bueno, a ver. Terror. Yo creo que... A ver, ¿sabes? Yo en estos días estaba pensando, ahorita que estamos como leyendo y cosas para el capítulo, estaba pensando que nosotros estamos como en un momento, o no sé tú qué piensas, y ustedes qué piensan, estamos en un momento en donde estamos romantizando mucho como la historia de la humanidad en general. Como que hoy en día mucha gente quiere saber de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, quiere saber, hay mucha gente que está volviendo a escuchar música pues barroca, clásica, etcétera, pues de orquesta, gente que está interesada por los 80s, por los 70s, por los 60s, como que estamos en un momento en donde nos tiene como tan desinteresado el futuro por como creemos que pinta, que de pronto estamos romantizando mucho el pasado. Y lo digo porque el terror se sigue leyendo y el terror siempre va a tener bases antiguas. Pues como que todo lo que puede generar terror tiende a tener bases antiguas. Si hay terror de un fantasma, el fantasma es de un ancestro de hace muchos años y tal. Si es otro objeto, es un objeto súper viejo, súper viejo de tal civilización y tal. Si es un terreno, el terreno era de una excavación indígena y tal. Entonces como que siempre el terror está siempre está como ese gancho hacia el pasado. ¿Cómo es? En los colegios siempre
había una niña que espantaba. Ajá. ¿Por Siempre. qué? No sé, pero... Y creo que eso hace parte de esa idea de nosotros de volver a romantizar el pasado. ¿Te acuerdas lo que hablábamos? Si se acuerdan de lo que hablábamos en la fantasía, no sé si tú te acuerdas de que parte del por qué en la fantasía quedó como impregnada esa idea de medieval es porque en esa época del romanticismo estaban como remembrando pues cómo era la era medieval y por eso que como que quedó tan impregnado eso. Y con el terror pasa algo similar. Pero bueno, pues como para comenzar, todo, como con la fantasía, todo tiene origen, otra vez, a Gilgamesh. Todo tiene el origen ahí porque Gilgamesh es, como para que me entiendan, la Biblia de los géneros literarios o de la literatura, en el sentido de que fue el primer manuscrito que se puede decir que contaba historias que podían tener fábulas, que podían tener terror, drama, fantasía, heroísmo. Yo no sé si alcanzan a escuchar esa sierra de fondo, pero al parecer ya vienen los slasher por nosotros. Están cortando la puerta para entrar. Y Ya sabe que están lavando al por lado, ahí yo creo, no sé, están como cortando algo. algo. Entonces, sí, algo están. Pero entonces, bueno, A siempre, una persona. siempre Gilgamesh, si de pronto, yo no sé qué tan difícil sea buscar eso para leerlo realmente, pero de pronto, si ustedes les gustan como descubrir Me ese tipo acordé que de hay una banda cosas, japonesa que se llama así, ¿cierto? Sí, Gilgamesh. Gilgamesh. Si les interesa como redescubrir como ese pasado de la literatura, ahí están las historias de Gilgamesh que pueden ser como súper interesantes. Las mil y una noches en parte como de esos primeros textos en donde contaban historias. Pero lo digo es porque el terror nace como la idea de prohibir o de decir que no se puede hacer y que sí se puede hacer. A ver, quien no se acuerda, que no siempre, cuando uno fue creciendo nos contaban mucho que los cuentos de los hermanos Grimm originales eran horribles, que son horribles. Es que, por ejemplo, lo que son los cuentos de Hans Christian Andersen, que está La Sirenita, Ujú. y todo el tema de que ella sentía dolor cada que pisaba, porque era como pisar no sé qué, y al final ni siquiera se queda con el príncipe, o sea, todo eso, esos cuentos son bastante turbios. Pero es porque eso servía para, a ver, todo ese tema de las fábulas o los mitos, pues realmente sirven, es para que la gente, para enseñar a la gente cómo portarse. Entonces, por ejemplo, con esos cuentos Como de la Christian Biblia. Andersen, eran enseñanzas moralistas de no hable con extraños. Si No quieres. confíen en falsas promesas y Exacto, cosas no así. confíes en falsas promesas, no te... el amor, por ejemplo, la sirenita habla mucho, esa idea, la sirenita, ese cuento habla mucho del amor propio, del cómo no irse por el amor ciego, y ese tipo de cosas. Es como la forma de decir, esto está prohibido, no haga esto lo hace bien, esto no hace Sí, bien. como no se lastime a usted por encima de otros, pues Es- porque al fin y al cabo, pues volviendo a la sirenita, ya lo que hace es sacrificar incluso su voz, su cuerpo, por estar con una persona que al final ni la quiso. Ujú. Y, y todas las historias así, pues si ustedes colocan a ver la mitología griega, que es lo que hablamos en fantasía, lo mismo. Pues Medusa vuelve de piedra a todos los guerreros que se le enfrentan. Entonces ahí es mirar hasta cuál es el límite de uno mismo, de hasta dónde debo llegar, de cuál es el castigo. Si me paso de este límite, cómo me castigan los dioses o cómo me castiga la vida. Entonces digamos que el terror pues es parte de eso también. A Ujú. final de cuentas el terror pues sirve para alejar a las Nos da personas, miedo. para dar miedo. Y No haga eso porque se muere. me acuerda mucho la figura del espantapájaros de los Sí, campos de maíz que se usan en los campos. Esa figura pues que se volvió como símbolo del terror. Se usaba mucho para que los cuervos como que pensaran que no... hubiera ahí alguien y no, no. sí, es que era como una forma de... Pues según, es que es la cosa. Según es porque el espantapájaros funciona para acechar a los animales y a los cuervos, pero realmente el espantapájaros también era un símbolo de prohibición para las personas que robaban maíz. Entonces, digamos que esa figura se volvió como esa idea de esto, es que como cómo colocar límites de terreno, esto Me acordé delimita de el esa terreno. película, ay, ¿cómo fue yo? Eh, que es también como de unos cuentos de terror y que hay un espantapájaros que mata a un muchacho, pero ¿cómo es que era? Que son como, es como un libro que tiene varias historias y unos chicos lo encuentran, es que no me acuerdo cómo se No, no llama, me acuerdo. y no es tan vieja, es muy reciente, Mm, pero es que no me acuerdo de quién es que era. no. Que hay una señora que es así como toda gorda, pues pero como deforme, y la cara así toda terrible y el pelo negro largo y que se le va acercando a...
Es No, que, no me acuerdo. voy a buscar. Pero por ejemplo Jeepers Creepers en alguna parte de las Jeepers, películas es un Jeepers. espantapájaros. Pero la idea es esa, la idea es simplemente dar terror para que la gente no haga cierto tipo de acciones. Entonces, digamos que yéndolo pues como tirándolo Es por eso. esta. Historias de miedo para contar en la oscuridad. Ah, bueno, ya sé cuál es la Mira, que mira dice, el sí, espantapájaro. sí, sí, sí. Que creo que Guillermo del Toro produce eso o algo así, me parece a mí, creo. A ver. No Sí. estoy Guillermo del Toro lo Sí, produce, sí, ¿cierto? sí, sí, sí. Ajá, sí, 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 él sí. es el productor. Ah, entonces, Lo pones ahí la imagen por si algo para que. entonces es muy teso porque, por ejemplo, si volvemos como el tal tema de la oralidad, Mira la señora. a todo el tema de la oralidad, sí. A todo el tema de la oralidad que hablamos en la fantasía, pues por ejemplo no es de gratis que después de que pasó lo de Vlad Tepes, mucha gente volviera mitos a figura de Drácula, de Vlad, para decir, este terreno está protegido por un ser que es capaz de empalar personas. Pues así. Y así se haya muerto, atacar aquí significa llevarse la maldición de Vlad. O sea, eso no es de gratis y para eso es como esa idea de la oralidad. ¿Te acuerdas que yo te decía que hubo un momento en donde la gente empezaba como a reunir sus historias para crear como esa identidad? Pues el terror hace parte muy fundamental de eso. Pero entonces, siempre han existido historias de terror. Sí, claro. Lo importante es que aquí nos interesa es cuándo se forma el género y por qué se forma el Sí. género. ¿Cómo? Porque, o sea, ¿en qué momento se empezó a diferenciar de, por ejemplo, la fantasía o así? Porque al fin y al cabo el terror tiene a veces tintes de fantasía porque son o monstruos que no existen en la vida real o situaciones así. Entonces, como, ¿en qué momento? Por eso está lo de la fantasía oscura, que eso es Ajá. como otra. Eso se puede decir que es terror también, Pues más fantasía pero que... es más fantasía. Pero está ahí, pues mira, hay una cosa que aquí hay un debate que encontré que existe sobre esto. Y es que en el 64, no sé por qué hay un debate, a pesar de que se diferencian muchos años. Hay un debate en el que dice que en 1764 hay un señor que se llama Horace Walpole, no sé si te suena. Horace Walpole es como esas personas que dijeron, deberíamos de empezar a escribir sobre esos lugares a los que nos da miedo ir o a los que le tememos regresar. Y este man en 1764, man en 1764 escribió una cosa que llama El Castillo de Ontanto. El Castillo de Ontanto es un libro en donde una familia hereda un castillo. Y, le da, No. y le da miedo, o sea, como que esa idea de el miedo de la herencia, porque ese castillo supuestamente está embrujado. Pero realmente, aparte de que está embrujado porque esconde secretos familiares que son súper importantes, que casi que dan todo el peso de la familia y ocurren un montón de cosas. Eso puede ser también como una especie de metáfora a eso. Ah, El es- miedo de cargar con herencias, Sí. pues no materiales, sino pues historia familiar. El peso de la familia, mi familia hizo los esto, entonces errores yo que han tengo que hacer esto. cometido, Exactamente. todo. Y bueno, en el 94 hay un man que llama, una pelada, pero una pelada que llama Anne Radcliffe y escribe Los misterios de Udolfo. 1794. 1794, que digamos que estos tres libros que te voy a mencionar son como esos antepasados de vamos a formar una atmósfera atmósfera que cree, o sea, que sea oscura, que sea misteriosa, en el que podamos tratar de invocar esos terrores de hay una mansión embrujada, este campo está embrujado, y va mucho como a lo espacial, aquí hay una casa y esa casa está abandonada y está embrujada. Y hay un man que se llama Matthews Lewis, ese nombre te suena más. Sí, sí, sí. Matthews Lewis, ¿cómo es que llama el escritor de El Pijolo? I don't know. Washington. Washington Irving. Es que me parece que Matthews Lewis es como... Este man ¿Quién es lo inspiró o como... qué? Sí, es como... No contemporáneos porque no hay como... Pues, pero son como... Pero bueno, Matthews Lewis es muy conocido porque él tiene como trilogía... Porque primero es porque tiene unas trilogías de terror muy interesantes. Pero es porque él escribió El Monje en 1796. Y se dice que El Monje es el primer libro de terror. A pesar de que antes de él está el del Castillo de Entanto y el de Los Misterios de Udolfo. Pero creo yo que es por esto, y más o menos me van a entender. El Monje es una mezcla muy religiosa de terror, en donde está el monje mezclado con erotismo, con lo blasfemo de ir en contra del catolicismo, de sus creencias, y empezar a buscar cosas sobrenaturales. Obviamente esa novela fue muy escandalosa en la época que salió, que eso salió a mediados del siglo XVIII, como principios del siglo XVIII, y fue muy escandalosa por eso. Pero a este man creo que se le atribuye más ese género de terror porque atacó una población
religiosa muy importante en la época y creo que por eso se le da esa idea de que es que este man fue el primero porque se metió con eso, pero no, pero se supone que por años y Claro, sí. y por lo que es el castillo de Encanto, que es de Horace Walpole, fue el primero, pero mucha gente dice que el monje es el primero. Y Por además el porque el impacto. monje creo que sí generó un impacto muy teso, porque la gente empezó, es que la religión también puede llevar al terror. No, la religión se va a perder, o sea, nos vamos de esa idea racional y linda de la religión que hemos venido en el siglo XVI, XVII, XVI, XVII, y ya nos vamos a meter a que la religión puede causar terror, y creo que por eso este man tuvo ese impacto tan teso con esa novela de El monje. Entonces, eso, digamos que esos tres escritores, con escritores y escritoras, fueron los que hicieron como unos cimientos de lo embrujado. Eso es muy Ujú. interesante porque nosotros estamos en un momento, espérate un momento por aquí, que yo tengo unas anotaciones por aquí. Eso es muy teso porque en ese momento nosotros estábamos como, se cruza mucho con la idea de la fantasía. Estamos en plena, la humanidad estaba en plena Revolución Francesa. Te puedes imaginar lo del peso de la herencia en plena Revolución Francesa con Walpole, por ejemplo, en donde eran aristocracias huyendo de Francia, por ejemplo, en donde la clase trabajadora estaba empezando como a resurgir, entonces ahí estaba yo que he hecho, mi familia que ha hecho, los castigos, los pecados de mi familia, y creo que por ahí va mucho sentido de las formas en las que se escriben, y de que quedan castillos abandonados, de que quedan tierras abandonadas, entonces los castillos empiezan a tener ese peso de místico y Ujú. misterio, y es que de Francia huyó la familia Buot, ejemplo. ¡Ah! La familia Wood, de Francia huyó la familia Wood y dejó un castillo en tal parte. Y ese castillo seguramente, esa familia seguramente tiene secretos. Ese castillo está lleno de secretos y está lleno de fantasmas que protegen los secretos de la familia. Entonces de ahí se van creando muchas historias así. Y por eso es que se dice que es muy importante esa escritura de terror porque está en un momento social muy importante. Y además porque digamos que vuelve a lo mismo que estamos en esa explosión de lo romántico en donde se estaban alejando de lo racional. Entonces, por ejemplo, la religión era racional, pero por ejemplo el Ujú. monje dejó lo racional y se dejó llevar por el sentimentalismo y ahí entró el romanticismo. Entonces el Mm. romanticismo no solamente ayudó a fundamentar en la fantasía, sino también en terror, porque estamos en esa época en donde las artes empiezan a tomar caminos mucho más imaginarios y empiezan a crear, pues si la Yo fantasía. creo que deberíamos volver a eso. Basta de tratar de poner todo en la actualidad, en lo moderno, en lo más real y volvamos a crear mundos de fantasía, por favor. Sí, o a dejarse llevar por pues, o sea, si podemos crear, o sea, si vamos a hacer una adaptación no sé, de Lovecraft, no llevemos Lovecraft a la era moderna, pues mantengámoslo en su época, que esa es la magia de esa escritura. Sí, es que eso, Todo el tiempo como querer llevar todo a la modernidad, porque creen que la gente no se identifica con épocas pasadas, es bobada, porque nosotros en ese momento estamos romantizando eso, entonces antes es mejor. Uno se coloca a ver, hace poquito es salió el más tráiler, llamativo. hace un tiempo salió el tráiler de Frankenstein de Guillermo del Toro, que se ve que el man sí le está metiendo o sea, está tratando de hacer como una adaptación fiel por lo poco que se puede ver. Y el man que hizo, pues mantuvo la época en la que Mary Shelley puede haber escrito el Frankenstein. Y eso es lo mágico de Frankenstein. Ahorita vamos a hablar de Mary Shelley, que también es importante para el terror. Sí. Pero es Y bueno, como por esa ejemplo, idea con la película que salió a principio de año de Nosferatu, también, se ve mucho mejor así, a que la hubieran puesto en esta época, es como, no. como la película que van a sacar de Drácula, que viste que te la Sí, mostré, que van a sacar como otra adaptación del Drácula de Bram Stoker, pero otra vez llevándolo a lo moderno, entonces que es como otra vez lo mismo. no. Entonces es una bobada. Pero entonces el romanticismo es muy importante porque el romanticismo permitió a los creadores artísticos de todos los rubros empezar a dejarse volar por la imaginación, para digamos que desligarse de esa idea de todo tiene que ser así cuadriculado y tal, del racionalismo. Entonces, es muy importante eso, es muy importante la revolución industrial, que también ayudó a deshumanizar al ser humano, que ayudó a quitar, a como reducir el porcentaje de paisajes naturales y verdes y lo redujo por paisajes industriales. Digamos que por ahí también se crean como esas capas de lugares con auras de misterio, de horror, por como esa transición de lo natural a lo industrial. Entonces también por ahí se puede crear como esa idea. Pero es muy importante porque por ahí viene, yo te dije a ti que hay tres escritores que para mí, según lo que sé y lo que he leído, son los que fundamentan
el terror, o los que como que le dan ese paso de antorcha en cada generación de terror. Y el primero es como para hablar del primero, que es Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe es el primero que decide como que desligarse de lo que se estaba haciendo y hacer otra cosa diferente con el terror psicológico. ¿Quién ha leído tú qué has leído de Edgar Allan Poe? Yo es que yo lo he leído, pero hace mucho. Yo sé que, pues, por ejemplo, en el colegio sí lo llegué a leer. Todo esto, bueno, pero lo que más me acuerdo es El corazón del ator. Muy bueno ese cuento. Me acuerdo pues de haber leído uno, es que no recuerdo cómo se llama, pero es sobre ser enterrado vivo. El corazón del actor. No, otro. O sea, yo me leí un cuento del que era sobre ser enterrado vivo. Y, pucha, yo No me después de acuerdo eso cuál quedé como es. traumatizada. Y porque pues, yo no sabía nada de eso, estaba muy chiquita cuando lo leí. Y ver que antes podía pasar eso, como, no, está muerto, realmente no estaba muerto. Y te enterraban vivo y tú despertarte no sé cuántos metros bajo tierra. Pero que antes ponían una campanita por si algo. O sea, te dejaban la campanita y tú tenías que tocar si te despertabas pues ahí enterrado vivo. Y pues el enterrador iba y te sacaba. Que supuestamente ahí salió la frase de salva por la campana. Ajá. Se supone. Ajá. Y eso me acuerdo que él tiene uno de esos, pero no recuerdo el nombre. Sí, no, yo creo eso tiene varias adaptaciones, pero no me El acuerdo el más nombre del famoso pues cuento. obviamente el gato negro. Ese es más famoso de Edgar A Allan mí me Poe. parece que A mí me parece que el sí. más famoso es el cuervo. Sí. De Edgar Allan Poe. El cuervo y el corazón del actor me parece que son los Bueno, más sí, todos famosos. esos son muy reconocidos. Pero por ejemplo, Edgar Allan Poe ya estaba como a mediados del siglo XIX. Estaba en un momento en donde Estados Unidos estaba expandiéndose. O sea, como que toda la gente, las potencias que tenían colonias estaban expandiendo y potenciando esas colonias. Y, eh, y están como en esa especie de redefinir como lo cultural. En donde se crecía como el cambio de una cultura a otra o esa mezcla de gente que llegaba a un país nuevo, de otro lugar, empezaba a crear mucho conflicto social, pero surgía, estamos en época de esclavitud, de un montón de cosas, como finalizando esa etapa, y surge algo muy importante para Edgar Allan Poe, que se llama el existencialismo y el individualismo romántico. Que si uno coloca a Edgar Allan Poe, pues es muy existencialista. Porque Edgar Allan Poe pasó de ese terror del lugar. O sea, para Edgar Allan Poe el terror no estaba en las casas, en los En los castillos, en los terrenos, objetos. sino que para Edgar Allan Poe el terror estaba dentro de nosotros mismos. Y toda esa idea de terror psicológico viene de la lucha interna por muchas razones. Entonces, por ejemplo, el cuervo, que es la idea de cómo lidiar con el abandono, cómo lidiar con el duelo, cómo lidiar con la venganza, el corazón del actor, que es lidiar con la culpa, de cuando yo hago algo malo, todo el tiempo la culpa está todo el tiempo persiguiéndome. Entonces el Allan Poe empieza a preocuparse por eso, porque es como, bueno, realmente si nosotros ponemos a pensar dentro de nosotros mismos, encontramos lo que hace que haya lugares embrujados. O sea, Ajá. si yo, o sea, un ser humano es el que mató a otra persona en este lugar, para que ese lugar se considere embrujado. Entonces el terror realmente está dentro de esa persona, más no en el lugar. Entonces es como, ese man rompió como esquemas, porque toda la gente dijo como, como que, ¿qué pasó aquí? Como que yo pensé que los fantasmas eran fantasmas de casa, sino fantasmas internos. Y por eso es que mucha gente se explotó con Edgar Allan Poe. Y hoy en día, en donde nosotros estamos como también en ese descubrimiento de la depresión y de las enfermedades psicológicas y mentales, por así decirlo. Mucha gente está leyendo a Edgar Allan Poe porque le trae como esa idea Los de trastornos. el trastorno de luchar conmigo mismo. Pero es que mucha gente hoy está volviendo a leer. Creo yo que por eso es que mucha gente está como volviendo a perseguir a Edgar Allan Poe. Pero siento que es por eso, porque por la Se etapa en la que identifican. estamos, mucho, demasiado. Bueno, es muy teso porque, bueno, está el cuervo, el corazón del actor y la caída de la casa Usher, que también es muy importante Sí. para Edgar Allan Poe. O sea, también porque eso también habla mucho de la decadencia física y mental y también habla mucho de cómo las familias de diferentes rangos económicos daban como esa expansión territorial como una extensión de su mente. ¿Sí me entiendes? Como la idea de poseer no es simplemente por poder, sino que es como una extensión de la mente de las personas que tienen poder. Entonces eso es muy interesante para Edgar Allan Poe. Pero viene, o sea, Edgar Allan Poe coloca lo psicológico. Vamos a ver cuánto tiempo tenemos. Edgar Allan Poe coloca lo psicológico. Y dice, bueno, el terror está en lo psicológico. Entonces pasa la Primera Guerra Mundial.
y la gente descubre que pasamos de tener ese terror porque llega una persona que está loca y me mate, a porque estalla una guerra que puede matar no a una o dos, sino que puede matar a Un un montón. montón de personas. Entonces, pues en la Segunda Guerra Mundial, mucha gente se empieza a interesar por eso, mucha gente pierde la fe en el progreso, empieza a tener esa idea de que el progreso no es siempre lo bueno, porque el progreso trae armas y las armas traen guerra, la gente se empieza a preocupar, la religión empieza a tener como una decaída, porque entonces la gente puede ver que el ser humano puede acabar con miles de vidas en segundos por una guerra, y se entra en escena el señor H.P. Lovecraft, que es muy teso porque él toma esas ideas de los miedos gigantes. Howard Phillips, ¿cierto? Howard Philip Lovecraft. Él empieza a tener esos miedos, pues como que toma esos miedos gigantes y dice, ¿y qué tal si hablamos de que el terror no está en la tierra, sino que el terror está en cosas Algo que no mucho conocemos. más allá de la tierra y que no conocemos? Porque yo creo que con la guerra trajo mucho esa idea de que la gente como que se confundió en el sentido de que se sentía segura, y al llegar la guerra a esos lugares que antes eran seguros, empezó como a temer de realmente no sabemos, o sea, se empezaron a estar Sí. como a la deriva en el sentido de que en su sentido de seguridad, y como que creo que eso también llevó mucho a que mucha gente en ese tiempo preciso donde Lovecraft escribió no fuera tan leído, y si fuera leído después, porque se empezó a comprender la gente mucho mejor esos miedos que de los que hablaba él, porque Lovecraft no fue, Lovecraft apenas fue publicado un poquito en su vida, él realmente Muchos escritores adquirió les pasó fama eso. publicada después y mucho más en esa época. Entonces H.P. Lovecraft crea mitologías propias, crea seres extraterrestres, crea dimensiones, crea universos paralelos, crea dioses primigenios que están en la tierra, otros que están afuera, crea libros malditos, y él le devuelve un poquito el terror, no tanto al ser humano, sino a lo desconocido. Y ahí ya el terror, ¿sabes qué? El terror era terror, porque por ejemplo, en esa época de Edgar Allan Poe, de Mary Shelley, era terror gótico. Terror gótico, y ahí ya ahorita tú vas a diferenciar eso. Sí, claro. Después de Lovecraft ya es horror y no es terror. O sea, Ajá. Lovecraft marca la palabra Horror. horror y no terror, porque el terror significa algo muy diferente al horror, que ahorita yo creo que Exacto. tú vas a hablar de Ahorita eso. hablamos de esa diferencia. Entonces vamos a hacer la primera pausa, porque yo creo que hay que hablar un poquito más de Lovecraft, porque es muy importante en el sentido de que Lovecraft redefine el terror para las generaciones que siguen, y de ahí seguimos con lo demás. Entonces vamos a hacer la primera pausita, recarguen lo que están tomando y ya seguimos. ¿Quieres decir algo? No, estamos hablando de Lovecraft. Em, a ver, Lovecraft es muy chévere porque yo creo que a mí me parece que lo que hace Lovecraft es muy interesante, porque yo creo que el terror a lo que hoy en día mucha gente no le da miedo lo que conoce, sino lo que no sabe o lo que no Es entiende. que yo creo que en parte también ahí va como, o sea, todavía está vigente ese terror, pues sí, eso es terror. Que venga, por ejemplo, un extraterrestre, lo que me estás diciendo de que venga de pronto una nave, eh, con gente, pues con gente, con Bueno, sí que lo de la teoría, seres hostiles. lo de la teoría rara. Ajá. Hay un libro, pues el segundo libro de Cixin Liu se llama El Bosque Oscuro. Y el Bosque Oscuro es una teoría cuántica y de astrofísica y cosas. Entonces el Bosque Oscuro dice que nosotros no vemos extraterrestres, no porque no existan, sino porque todos los extraterrestres son agresivos. Todas las civilizaciones alienígenas son agresivas, y rebelarse puede hacer que otra más poderosa acabe con esa civilización. Entonces por eso es que nosotros no vemos, no es porque no exista, sino por eso. Entonces se supone que hace un poco se dieron cuenta que hay una sonda, pues viene como un cometa de otra galaxia que se llama Atlas, que tiene unas condiciones súper raras, que no desprende las mismas características que prende un cometa normal, y apareció un físico de Harvard que se llama Avin Loeb, y dijo, es que yo creo que eso es una sonda de tanteo alienígena o una madre nodriza, porque creo que están tanteando el poder de la selección. Pues que como que eso que viene, que es del tamaño de Manhattan, es una nave alienígena que está tratando de pasar desapercibida.
Pero pues son cosas que... Eso es como apoyado en la teoría de... Cixin Liu se apoya en la teoría del bosque oscuro para hablar como un poquito de eso. Y eso es como una teoría y esa idea pues pasa. Pero Lovecraft... Es muy interesante porque Lovecraft creo que se adelanta mucho. Por eso digo que a él no lo leyeron tanto en su época. Porque él se adelantó demasiado. Fue como muy adelantado a su época. Porque realmente estamos en un momento en donde realmente le tenemos a lo desconocido, le tememos a lo que sabemos que Rusia tiene bombas, pero no sabemos qué nos puede pasar con esas bombas, por ejemplo. Ni siquiera hablando de alienígenas, hablando desde ese punto de vista. Por ejemplo, con la inteligencia artificial. Exactamente, el miedo no sabemos el límite de las cosas, entonces eso nos ayuda, nos hace pensar que no sabemos, le tenemos miedo a lo que no conocemos o lo que no entendemos, porque no entendemos la inteligencia artificial, a veces la gente le da miedo a la política porque no la entiende, a veces la gente le da miedo la religión porque no la entiende, entonces digamos que eso, por eso es que siento que él es muy importante porque es muy adelantado y porque Lovecraft le impactó mucho la cultura literaria y la cultura pop, ya pues hoy en día la cultura pop, pero creo que muchos escritores de ahí en adelante se inspiraron mucho en Lovecraft, como intentar crear sus universos de horror, sus personajes que vuelven a repetirse, que tienen apariciones. Y creo que el horror más fuerte, más teso de leer es el de él, por eso mismo, porque es algo que uno no comprende. Por eso me parece muy importante. Y más porque creo que lo escribe en un momento muy exacto en donde como sociedad están pasando muchas cosas. Y él se adelante escribe algo que es como súper vanguardista en esa época. Entonces es muy, a mí me parece muy teso él por eso mismo. Y bueno, está Cthulhu, que crea Cthulhu, que es un ser que no es ni el más poderoso, pero la gente es lo que más consume. Está el Necronomicon, crea a el dios Nyarlathotep, o sea, es muy bueno. O sea, Lovecraft es de los mejores escritores de terror que hay, de los mejores que hay. Ya Entonces, sabemos que eso es lo que piensas. entonces tenemos, pero vea, tenemos a Edgar Allan Poe, terror psicológico, tenemos a H.P. Lovecraft con el terror cósmico y el tercer escritor que yo creo que es otro que redefine el género es el señor Stephen King, Yes. porque Stephen King ya empieza a trasladar ese horror que antes se veía en cosas lejanas, con Lovecraft por ejemplo, a cosas rutinarias y del día a día. Y por eso es que él es sumamente importante porque él vuelve, como que él mezcla, como que yo puedo tener un payaso que viene de otra dimensión, pero lo puedo hacer que el terror suceda en una comunidad, en un Sí. pueblito. Y que se convierta en cosas que para ellos han miedo como personajes de películas. o Exactamente. Entonces creo que él mezcla muy bien todo, por eso digo que él toma mucho, él toma cosas de Y está Lovecraft, vivo. toma cosas de Edgar Allan Todavía Poe, escribe. toma cosas de Edgar Allan Poe, toma cosas de Mary Shelley, toma cosas de tal, y digamos que lo vuelve todo en un montón de libros. El man ha escrito, tú lo conoces mucho más, pero te voy a mostrar, te voy a contar qué estaba pasando en el momento en donde Stephen King empezó a escribir, que fue como a mediados de los 70, Ajá. más o menos, que yo creo Pues que él obviamente ha escrito toda su vida, pero pero él empieza a comienza. publicar en los 70s. Pero, y te voy a decir por qué es muy importante para que yo creo que uno capta mucho mejor porque Stephen King escribe sobre eso por la época en la que, por lo que estaba pasando. Entonces estamos en plenos 70 y 80. Ajá. Hay muchos cambios culturales, salimos de la época del hippie, de los hippies, de esa idea de liberar todas las tensiones, de liberar las cargas emocionales. Y estábamos saliendo de Vietnam, no, o sea, la sociedad estaba saliendo, la sociedad americana, que es donde creció Stephen Ajá, King, donde- estaba saliendo de Vietnam, que fue una de las guerras más traumáticas para la sociedad americana, porque es literalmente los arrasaron y los volvieron nada, aunque ellos intentaron vender esa idea de que ganaron y les fue muy bien, pero realmente fue de las peores guerras que pudo tener Estados Unidos, que fue Vietnam. Salió el escándalo de Watergate, que fue un escándalo súper político, muy importante, donde está Nixon, en donde están el presidente, creo que el presidente más importante de Estados Unidos, que fue elegido muy popular, que fue Nixon, y se cayó por un escándalo, es muy importante. Se empezó a mucho masificar los medios de comunicación, empezaron a sufrir un cambio global de volverse supermasivos. Había una crisis terrible de valores familiares, había una crisis terrible de adicción, empezaron a tratar muchos temas del bullying en los colegios, hubo una creciente cultura de mucho miedo con el tema nuclear, satanismo, fue el auge de los asesinos en series en Estados Unidos, o sea, los Sí. 70s y 80s fue en donde más había asesinos en serie porque Y mira estábamos... que por ahí fue que empezaron a salir todas esas películas slasher. Ujú, lo mismo. Y Stephen King creo Chucky. que Stephen King creo que coge mucho eso porque uno se coloca a ver y
Y en la época donde empieza a escribir tipo pues Id y cosas así, eran épocas donde había gente como el asesino del calibre 44, estaba el Joe Gacy. Joe Gacy, estaba se me olvidó cómo es que se llamaba, ahí estaba el asesino de colegialas, estaba Ed Kemper. el Kemper, estaba el asesino Ese es del carro, del escarabajo amarillo que era... Bueno, hay un montón. un montón. Hay un montón de asesinos en Tipo de serie. Sam. Y creo que a los asesinos en serie también van mucho por ese Prontamente estaremos traumatismo. hablando de eso, téngannos paciencia. Por ese traumatismo Ya de... sé que ya llevamos mucho tiempo anunciando eso, pero es que ha sido muy difícil concretar con una invitada psicóloga, pues que con las que hemos hablado son psicólogas mujeres. Porque, bueno, pues primero que conozcan un poco del tema y segundo que tengan la disponibilidad. Entonces ha sido como, bueno, seguimos mirando, seguimos, pero sí, lo vamos a hacer, no se preocupen. Pero por ejemplo, tú te colocas en ese momento como sociedad que estaba Stephen King y se entiende por qué escribe eso y cómo lo escribe. No, y por todo lo que él vivió también, y pues es normal que escriba esas cosas. Entonces, Stephen King, ¿qué hace? Pues presenta una clase media fracturada, Sí. porque creo que la mayoría de personajes de Stephen King son clase media, pues uno coloca a ver Derry, y Derry es un pueblo de clase media, trabajadora, Sí, familias sí. disfuncionales, Sí. adolescencia al borde de romperse. Sí, siempre ponen niños preadolescentes con problemas, por ejemplo, de tabaquismo, Y de algo muy bullying. significativo fue fue los adultos agotados. Sí. También Ah, bueno, se me olvidó mencionar algo de Edgar Allan Poe, que es muy importante. Perdón, es que se me olvidó mencionarlo, porque King lo retoma mucho. Ajá. Y Lovecraft también después. Él creó algo que se llama... Ah, bueno, Poe, y lo vas a dar cuenta que yo creo que tú has leído mucho de Stephen King, y creo que él usa mucho eso. Edgar Allan Poe fue el que potenció el modo de escritura de primera persona, porque eran cuentos normalmente cortos, entonces él todo lo escribía en primera persona. De hecho, Lovecraft después escribe mucho así, pero él no solamente lo hace en primera persona, sino que él coloca narradores no confiables, se llama así. Narrador no confiable. Un narrador no confiable es que es un narrador que tú sabes que ese personaje que te está contando la historia o está loco, está pasando por algún trauma o está con alguna enfermedad mental y tú no sabes muy bien si lo que él te está contando es lo que realmente pasó o no. Y si tú te colocas a ver, Stephen King hace mucho eso también. Hay un y libro Lovecraft también. muy específico de Stephen King que se llama Dolores Claiborne. Y es la historia contada desde su punto de vista. Pero ella, o sea, en la historia ella mató a alguien y bueno, para no hacer mucho spoiler, hay una película que es con Kathy Bates, muy buena, pero el libro es así, es en primera persona, ella contando lo que pasó, pero pues uno dice, Es como, por ejemplo, ahora que me estoy leyendo El Resplandor, Jack no es un narrador confiable, No, no. para nada, porque uno no sabe que lo que él está contando realmente es lo que siente o lo que piensa. Entonces digamos que esa idea narrativa la introdujo Edgar Allan Poe, por eso ahí está El corazón del ator, es un narrador no confiable, el personaje El Cuervo, el man, no es un narrador confiable. El que narra en la casa Usher tampoco. Entonces digamos que le introduce eso y eso se explota después. Y hay muchos escritores de terror que lo explotan así. Por ejemplo, Víctor Frankenstein no es un narrador confiable No. para lo que está contando. Entonces, eso se me olvidó contarlo, pero es muy mamá, importante. mira que omite cosas. Como, ay, yo no les voy a decir cómo crea el monstruo. Ajá, pero- exactamente. Entonces esa figura narrativa es muy importante para el género del terror. Por eso lo contaba. Entonces, para mí, esos tres escritores son los escritores que para mí son los que definieron el género del Exponentes del terror. terror. Que fueron los que lo definieron, dijeron, hagámoslo así, esto es mejor así, y funcionó, y creo que son los máximos exponentes del terror, creo que son ellos tres. Los más populares, por así decirlo, también Sí. son ellos tres. Yo sé que hay muchos, sé que pueden venir mucha gente y decir, no, este es mejor, o este escribió antes o tal cosa, pero si tomamos que en todo el cuenta el mundo los impacto, conoce. exacto, si tomamos en cuenta Así el no impacto que lean. tuvieron, sí, así no lean. Es más, ayer vinieron unos amigos y jugamos un Uy. juego de mesa que se llama Las mansiones de ¿qué más? De la locura. Sí, sí, algo Mansions así. of Madness. Sí, Mansiones de la Locura, Uf. que es un juego de mesa tipo de rol basado en el universo de Lovecraft. Por ejemplo, Pasamos más bueno. ellos no conocen mucho a Lovecraft, pero Ajá. saben quién es sin leerlo. Y el juego les encanta, a pesar de que el juego está creado sobre toda la mitología de Entonces, Lovecraft. empezamos a jugar y él era como, eso es de tal historia, o esto es de esta otra. Y ellos como,
Ah, Entonces, fue muy divertido, la verdad, pasamos muy chévere y para conectarlo con la diferencia de terror y horror. bueno, sí. O sea, el juego tenía una mecánica en la que si tú veías cosas de los monstruos, te podía generar horror. Y pues si tú tienes cierto nivel de horror, pues te vuelves loco, ¿cierto? Entonces, para conectarlo, vamos a hablar en este momento de De es la que, es diferencia que entre terror, horror, suspenso y también hablar un poquito de fantasía oscura para que se entienda como la diferencia. Porque sí creo que eso es lo que a la gente más le confunde, porque vuelvo a lo mismo, la gente a todo le llama Incluso terror. tú ahorita lo hiciste, yo no Sí. dije nada, pero él estaba hablando de terror corporal, por ejemplo, y eso Horror. sería horror. Horror corporal. Pero sí, pero es que es muy fácil, ¿sabes por qué? Porque terror es, para la gente lo tiene, el terror lo tiene infundido como miedo, punto. Ajá. Miedo, punto, aparte. Entonces todo lo que causa algún tipo de miedo, la gente lo lleva al terror. Pero es como por eso. generalizar el miedo por un Exacto, montón de sí. cosas. Ujú, es verdad. De la angustia, el asco, o sea, hay un montón de sensaciones que tenemos, de emociones, a raíz de todo lo que esto nos causa, pero se puede dividir en eso. Entonces vamos a entenderlo así. El terror es lo que tú sientes antes de. El miedo que te genera algo antes de. Entonces, por ejemplo, tú vas a entrar a una habitación, tú sabes que ahí está el monstruo y sientes ese miedo. Eso es terror. Pero entonces cuando entras y ves el monstruo y lo ves así súper grotesco, eso te genera horror. Es lo que pasa durante o después de ver lo que te causa la sensación. Y el suspenso es algo que se mantiene durante toda la historia. Que incluso puede haber suspenso en historias que no sean de, Sí, hay, de hay miedo. trama que tiene suspenso, ahí Ajá. la ciencia ficción tiene suspenso. Exacto. Todo. Entonces, para poner el ejemplo, vienes en una historia de suspenso, vas caminando por el pasillo, entonces es suspenso, vas a entrar a la habitación, escuchas algo que te generó terror. Terror. Cuando abres y ves el monstruo, te da horror. Ahí está la diferencia. Que yo, por ejemplo, tú tienes el ejemplo ahí, que ahí está la Ajá. película de Los Otros. Ajá, eso es terror. Los Otros, pero Los Otros todo el tiempo Tiene está en suspenso. suspenso. Todo el tiempo la película tiene una carga de suspenso que uno cree como nunca va a explotar hasta que al final explota en la Exacto. revelación del final. Y ya para hablar de la fantasía oscura, espérate que esto se me fue. Porque Pero, la ¿sabes? fantasía es fantasía, solamente que esta combina como, o sea, tiene como una atmósfera más oscura, más pesada. ajá, pero es fantasía. Entonces como para que no nos confundamos un poquito con esas cosas. Pero por ejemplo es muy, por eso es que es tan tenso Lovecraft y es. Porque Lovecraft crea horror a pesar de que muchas de las personas no ven lo que les causa horror. Ajá. Pero dime si lo ven. Sí, obviamente, La pero locura. por ejemplo, Entonces por eso el juego, tú Ajá. acumulas horror. sí, Hasta que es muy bueno, sí, te pero vuelves loco. Lovecraft juega mucho con esa idea de la sensación de volverse loco por algo que no entendemos y aunque él causa horror, pero sí, esa diferencia es muy importante porque uno se coloca a ver y Freddy Krueger causa ese horror. Cada vez que desaparece Freddy Krueger de la manera que desaparece lo que causa es horror. Y uno sí, y los Sí, personajes porque él siempre hace cosas muy grotescas. ajá. Y por ejemplo Freddy Krueger, Jason causa terror. Sí, porque no saben cuándo va a aparecer, está Exactamente. por ahí, ven el... Ay, Lo mismo Michael Myers causa terror porque no se sabe dónde está. Ajá. Y la máscara de la máscara de la muerte, Ghostface. siempre está De una Scream. idea de suspenso porque no se sabe quién es. Ajá. Y de terror porque tampoco se ve. Y es muy interesante porque no todos los slashers son de terror. Ajá. Eso es muy importante tener en cuenta, pues ahora que tú lo Pero lo de cuentas, Saw es horror. es horror. Porque tú ves cómo le van quitando extremidades a alguien o lo van cortando. Eso es horror. Eso es lo que tú me dices ahorita de que está muy bien diferenciado el horror corporal Ajá. de lo que lo diferenciamos aquí, porque en inglés es body horror y aquí lo Ajá. llamamos terror. Todo es terror acá. Pero el body horror es solamente horror que causa al ver cosas corporales. Entonces eso es muy... Entonces, vamos aquí tengo pues también las emociones que causan para que lo podamos como diferenciar bien. El terror lo que te causa es ansiedad, angustia y paranoia. O sea, tú estás al tope del miedo que estás sintiendo. El horror te causa asco, te causa un miedo visceral y un sobresalto. O sea, como que tú lo ves y... Eso es horror. Porque cuando ya ves la situación o la Te voy criatura... a poner un ejemplo con ayer. Voy a poner un ejemplo con el juego de ayer para que me entiendan muy bien.
El juego es muy complejo, pero tiene sus complejidades, pero para hacerlo, para que me entiendan el ejemplo, en el juego hay un mapa en el que los personajes se van moviendo como si fuera un juego de tablero de rol. Ajá. Eso, en las diferentes partes del mapa hay como puntas o lugares o partes o objetos con los que tú puedes interactuar. Y en esos objetos hay puertas. Cuando tú abres una puerta, cuando tú quieres interactuar con una puerta, lo primero que te salta es un mensaje de decir. Se escucha Se tal escucha cosa. terror, se escuchan los ruidos. Entonces eso es lo que te causa el terror Ajá. porque tú estás antes de. Entonces te dice, te asusta. hay una que decía, tocas el pomo de la puerta, escuchas platos caer, escuchas unos movimientos que son como, eran como tentáculos así. Y ahí acaba cuando tú abres la puerta que ya hace la acción, el juego te salta un mensaje y te dice, como que ves una criatura con alas y tal, y ahí es donde sientes el horror. Es muy chévere eso. Ajá. Porque hay muchas películas que se saltan alguno de los tres pasos, porque o sea, no te tiene que tener los tres pasos. Uno se los puede saltar. Y se los salta con la idea intencional narrativa de que tú saltes de ese suspenso y de esa que tienes, como esa versión de una al susto y no Sí. pases por otra vez. O como es como los intencional. screamers. Como los screamers que Eso te genera horror. Pero porque tú estás tranquilo y de repente ¡fua! Ajá, y tú no estás sorprendido porque, perdón, y no te toma por sorpresa porque tú antes no te dan ese símbolo de tener terror, sino que te lo llevan de uno. Incluso me acuerdo pues mucho de como esta expresión de ay, qué horror, que mi mamá la dice mucho, o acá la decimos mucho, y sí es horror. Cuando te hablan, ay, es que hubo un accidente, ay, qué horror, porque se imagina toda la situación. Bueno, entonces, sí, ya claro. para el suspenso, lo que te va a generar es expectativa, nerviosismo y preocupación, porque no está pasando nada, pero todo el tiempo está ahí como la tensión constante. Y en cuanto a la fantasía, es más una fascinación. Tú sabes que por ahí viene la palabra suspender en el colegio, porque estás en expectativa de... Y entonces en la fantasía te genera como una incomodidad, una melancolía, pero una fascinación también por lo que estás viendo, porque es algo nuevo. O sea, como que lo que hablábamos antes, la fantasía no busca generar miedo, pero puede ser oscura. Entonces, wow, pero puede ser muy horrible, ¿cierto? Entonces, tenemos así, el terror sucede antes, el horror sucede durante, cuando lo ves, o después, porque quedas perturbado. El suspenso se mantiene a lo largo de la historia y la fantasía es algo que atraviesa toda la obra con ese tono oscuro. Esa es la diferencia entre las cuatro. Entonces, por aquí tenemos que el terror, su enfoque es el miedo a lo desconocido, lo que no se ve, porque tú te asustas pero todavía no has visto lo que hay. En el horror es el impacto de lo que estás viendo, lo grotesco, lo monstruoso, lo cierto, o sea, eso tan horrible que de impacto lo ves, te genera horror. El suspenso es el peligro inminente, o sea, como ese miedo a tomar decisiones que son importantes y las consecuencias que eso va a tener. Eso es el suspenso, como tú estás en tensión, como, ay, si hago esto, si esto otro. Y en cuanto a la fantasía, es ese mundo ficticio con reglas pues de fantasía, pero que es más oscuro. Fantasía. No, así no. Que así no. Ejemplo de terror, El Resplandor. Tú que lo estás leyendo. Aunque no he llegado tanto hasta allá. Sí, es cierto. Pero sí se siente. Sí, porque es como ese... Hay momentos en donde hablan de la muerte de las niñas en el hotel. Eso. Y hablan de la muerte de la señora de la bañera, del baño. Y se siente pues esa noción de... Pero todavía no he llegado hasta por allá. O sea, tú tienes miedo. Yo tengo miedo porque ya sé qué va a pasar. Ajá, te contaron que el hotel tiene cosas. No, pero no ha pasado realmente nada. Como yo me vi la película, pero más o menos sé sí, por dónde va. Yo tengo terror, me da miedo porque sé a dónde va. Ajá. Entonces tengo como esa expectativa de ver qué va a pasar con la niña o con la señora del baño. Entonces eso es lo que me causa el terror. Pero, Ejemplo de horror, Hellraiser de Clive Barker. Porque en esta historia, o sea, los cenobitas son como una especie de seres que tienen una concepción extraña del placer. Entonces es como que los que abren el cubo van a esta dimensión y caen a merced de las manos de estos seres que te torturan porque supuestamente eso es placer.
Y entonces por eso, ay, eso es horrible, o sea, eso sí es horror porque que le arrancan partes o que le ponen Horror ganchos corporal. o que... Sí, eso es puro horror. Corporal. Ajá, el ejemplo de La chica del tren para el suspenso, no lo he leído, pero pues lo tengo ahí anotadito. Pero por ejemplo, Hay muchos ejemplos de suspenso. el suspenso puede ser de Lovecraft, por ejemplo, hablando de Lovecraft, está hablando del señor de el ser que está en el umbral, que todo el tiempo es horror. Estamos hablando de Perdón, suspenso. suspenso. ¿Sí ves? Te confundió. ¿Cómo se llama? El que tú también leíste. Mira, aquí está. El que tú también leíste, se me olvidó. Mira, es que si no, mira la portada, la carátula, perdón, del libro. Eso es horror. En Dagon es suspenso todo el tiempo también de Lovecraft. Es suspenso, hay de todo tipo, porque también hay en Frankenstein hay suspenso. Exactamente. En el cuento La criada hay suspenso. Eso el suspenso sí es súper general. Ajá. Y en cuanto a fantasía oscura, recordemos a este clásico súper chévere de Coraline. Coraline es una historia que, pues yo creo que hablamos de eso del meme. Sí, pero no lo hablaste de tanto. Sí, que... Coraline es un libro Ajá, de Neil Gaiman. de Neil Gaiman. Que es una niña que se va a vivir a otro lado con sus papás y descubre que hay a través de una puerta pequeñita en su casa un mundo igual al que ella vive, con otros papás, con otros todo, pero que es mucho más colorido, más llamativo y en el que a ella le dan todo lo que ella desea. Pero al final pues todos sabemos que nada es tan bueno y era una trampa obviamente como de una especie de bruja que consumía además de niños, que se los quedaba, comía a los niños. Eso es fantasía oscura porque si bien hay como esa sensación de incomodidad, de miedo alrededor de toda esa situación de la bruja, pues la historia no te quiere asustar. Te está contando pues que la niña está ahí, que este mundo de fantasía, esto y lo otro, pero ese es como el ejemplo de esto. Es como, por ejemplo, y vuelvo a lo mismo a las historias de, por eso es que importante es Sleepy Hollow, porque eso es parte del folclore también colombiano. Yo creo que a mucha gente fuimos o hemos ido al desfile de mitos y leyendas. Colombia es un país que tiene una riqueza tremenda en cuanto a mitos y leyendas. Los mitos y leyendas es muy teso porque los mitos y leyendas es terror, porque tú no ves nada, simplemente te cuentan lo que puede pasar si el ciego lo vivo para el sombrerón es para que no te emborraches, la madre monte es para que no haya naturaleza, la llorona es para que seas una buena madre, etcétera. Bueno, Todo pero tiene. entonces antes como de ahondar en eso, hablemos de los géneros, los Pero, subgéneros. bueno, sí, pero por ejemplo, lo que hablaba del folk, bueno, sí, y ahorita te hablo, sí, ahora ya lo podemos hacer del folclore. Entonces, al igual que los géneros de ciencia ficción y de fantasía, también tenemos subgéneros. Hagamos una pausa para hacer lo que es el terror y el horror y el suspenso no son subgéneros. Hagamos simplemente una pausa era para una hacer... forma de hacer una distinción entre los términos, ¿cierto? Para que no se confunda. Hagamos la pausa porque ya casi y hablamos de los subgéneros. Ajá. Entonces sí, hagamos la última pausita, yo quiero algo más de tomar y hacemos. Okay. Bueno, entonces tú vas a hablar de los subgéneros, yo también tengo unos aquí también anotados y con algunos ejemplos tú vas a hablar Sí. porque es que lo mismo que decías ahorita. ¡Ay, se cayó Chucky! Obviamente, no, se cayó. Démoslo muerto. Obviamente como todos los géneros, pues hay subgéneros que dividen un poco más esa idea de terror, para que sepamos Sí. que no todo es lo mismo. Y ya hemos ido como dando pistas de lo que es. Ajá, de los subgéneros. Porque, por ejemplo, tú hablabas de Edgar Allan Poe como el exponente del terror psicológico, que ese sería como el primer subgénero a hablar. Y ya lo hemos hablado mucho, que es Pero sabes sobre... que debíamos hablar primero del gótico, porque el gótico fue el primero. Ah, bueno, sí. El terror gótico fue el primero porque el terror gótico pues era el que exploraba y yo lo hablaba en la fantasía porque la fantasía hablaba pues de cómo el arte gótico como que fue súper importante en esa Sí, idea del claro. romanticismo. Pues ahí está Frankenstein, Drácula. Ajá. Sí, son castillos y cosas así todas. Y que son formas exageradas de tratar folclore y cultura de un lugar. Porque lo gótico es exagerar, darle una estética exagerada y absurda a algo. Ahí está la arquitectura gótica, por ejemplo, casi todas las iglesias, Nos casamos en una iglesia gótica súper hermosa. casi todas las iglesias de Antioquia Son con son esa góticas, arquitectura. casi todas.
Por eso es que Son son muy tan bonitas. lindas, porque son muy bonitas, porque lo gótico, al ser una exageración de lo ya establecido, se vuelve algo mucho más sublime, como decía, como el romanticismo. Ujú. De ejemplos, pues yo tengo por acá Drácula, Frankenstein, el monje que tú mencionaste, de terror gótico. Digamos, yo el monje lo leí hace mucho tiempo, yo no me acuerdo tanto del monje, porque me lo leí para un trabajo en donde estábamos como hablando un poquito de esos géneros, pero digamos de leerlo, la gente de leerlo, porque Sí, el monje, si a ustedes les gusta mucho el terror, ese religioso, no católico, pues es católico porque habla de esa religión, pero si a ustedes les gusta mucho ese terror religioso, el monje es como el creador de eso. Entonces es muy bueno leer como sí, esas nada que la bases. monja ni que nada, no. No, el Vean el monje. monje. Es muy bueno, tiene erotismo, tiene terror, tiene horror, tiene mucho suspenso, tiene fe, tiene muchas cosas muy buenas. Y yo creo que ahí sí se puede hablar del terror psicológico. Sí, pues ya, pues es que ya lo hemos mencionado mucho, digamos lo de pasada. Habla pues de lo psicológico, lo que uno trae por dentro. Sí, habla Eh, mucho de la paranoia, de la culpa. en De... ese, de hecho, podría entrar El Resplandor como Sí. terror psicológico. No, el corazón del atar. Corazón del atar es terror No, psicológico. amor, ese es horror, body horror. Corazón del ator. No, el corazón del No, ator. perdón. Yo estaba pensando en Corazón Ah, no, Condenado. no, no, el No, corazón no, del no. ator. Corazón del ator es terror psicológico. Sí, sí, sí. Pero hablando del resplandor, por el hecho de que todo el tiempo estamos viendo cómo Jack está siendo consumido por el hotel, cómo se siente, todo eso. Por eso, en ese sentido sí puede ser terror psicológico. Recomendación, hablando de eso. Véanse, si no se la han visto, El Pistolero, la película. Que aunque obviamente es una adaptación súper lejana a los libros de Stephen King, es una muy buena adaptación con un muy buen cast. No como muy buena adaptación, más bien una película entretenida. Sí, eso es un muy buen resumen. Es un buen Un resumen tráiler a los libros para que vayan de y los los libros, lean. exacto. Porque tiene muy buen cast, hay muy buenas actuaciones y aguanta esa película porque en esa película muestran una foto del Overlook, muestran un letrero de Sí. Pennywise y Sí, muestran... hacen guiñitos a muchas cosas. Lo que pasa es que una película para 8 libros, no, no, mi ciela. Ajá. Bueno, hablando de otro subgénero, sería el terror sobrenatural, que ese es el que involucra como estos fenómenos paranormales, fantasmas y demás, espantos. Ahí tenemos un libro que de pronto les suena mucho, es de la serie de Netflix, que es La Maldición de Hill House, que es de Shirley Jackson, que lo tenemos pendiente. Ahí está también el Exorcista, Ajá. también es terror sobrenatural. Todas estas películas de fantasmas, de espantos, todo eso, La Llorona, bueno, aunque La Llorona puede entrar en otro. eh, Todas esas falsedades de los Warren, todo eso. El Conjuro, El conjuro, todo eso es todo sobrenatural. eso es falso. Para Yo creo que sepa. este es fácil de identificar. Entonces, para la gente que de pronto ve eso y que cree que dice, ay no, yo veo eso porque seguramente eso es muy real porque eso existió, no, los Warren son falsos. Pero las Bueno, películas, pero y las películas son muy malas también porque las sí, a mí películas no son me muy gustaron, la regulares, verdad. son pésimas. Me las vi por ver, pero bueno. Tenemos el horror corporal o el body horror, que ya hablamos de El Corazón Condenado, de Clive Barker, las películas de Saw, porque tiene que ver con todo lo que le pasa a tu cuerpo, deformaciones, mutilaciones, enfermedades, como todo lo que le pasa. Entonces, por ejemplo, ahí podría entrar como una especie de horror corporal, la metamorfosis de Sí, la Franz Kafka. metamorfosis también que se puede decir que es terror corporal. Sí, porque, o sea, te despiertas convertido en Horror un corporal. insecto, es horrible. O La Mosca, la película de La Mosca. Ah, pues de Cronenberg hay muchas días Ajá, de crímenes del futuro pasado. eso. La de The Thing, Sí, puede ser también. la cosa también O es sea, todo lo que tenga que ver, horror eso, corporal. para mí, eso es lo que más me causó horror. De verdad, o sea, Por yo ejemplo, no. muchos slashers podrían ser horror gore o horror corporal. Sí, depende de cómo lo manejen, porque si es solamente chin, chin, ya no. No. Pero si está ahí con la exageración, que a mí me gusta, o sea, yo creo que en medio de lo que me ¿Qué da vas a decir? miedo, me gusta. Ah, bueno. O sea, a mí me da miedo, mucho miedo que me pase algo así, pero yo creo que en parte eso, por eso me gusta. Entonces, voy a hacer la mención. Vi un video una vez de un psicólogo que veo mucho, Ah. que estaba hablando de por qué nos gustan estos temas. Y él decía que es como una forma de nosotros
o sea, porque nosotros tratamos de anticiparnos a ciertas situaciones, entonces estas películas, estas series, estos libros nos ayudan a ponernos en la situación y el cerebro empieza como a evaluar posibles soluciones o aprender de esas situaciones desde un lugar seguro. Entonces por eso es que nos gusta, como que bueno, no estoy expuesto al peligro, pero voy aprendiendo en caso de. Pero es que mucha gente dice, no, yo sí, si llega un asesino, yo salgo corriendo. Porque mucha gente sale con eso que dices, es como que lo racionalizan, pero de una forma sin sufrirlo. Sin sufrirlo. De hecho, tú y yo que vimos lo de el acosador nocturno. Hay un asesino que llama el acosador nocturno, The Night Stalker, Night Stalker. que él decía que la gente le gusta mucho. Él en una entrevista dijo literalmente eso que tocas decir. A la gente le gusta ver las películas de terror porque pueden presenciar esas cosas sin sufrir el mínimo rasguño o la mínima sensación de daño. Y yo lo hago, y yo mato personas porque yo puedo vivir esas sensaciones, algo así, dice él. Pues porque él se pone en el papel, o se ponía en el papel de asesino. Mientras que uno mira a la víctima y uno dice, bueno, si me van a agarrar así, yo tiro el puño así, o sea, es como eso. Como que el cerebro entra en esa posición de voy a aprender de esto y por eso nos gusta, a pesar de que nos genere emociones Estamos hablando maluquitas. mucho de asesinos. Pronto tengo muchas ganas de hablar muchas ganas de hablar de ese libro. Pero Y hablando de asesinos, pues podemos hablar del género de slasher, que siempre es un asesino que persigue víctimas, siempre va a ser un asesino que está acosando a los otros. como esas películas de Terrifier que no podía entender por qué a la gente le gusta tanto Terrifier. Pues eso, o sea, Horribles. hay muchos exponentes del slasher, está Chucky, está... Pero los más importantes son Viernes 13, Freddy Krueger, Freddy Jason, Krueger, Michael Myers, Halloween, y la máscara, Scream, Scream, Ghostface. Ghostface. Hay muchos más, muchos, hay muchas... Porque Hay en los uno- 80 hay uno del día de San se Valentín. No, estallaron a sacar slasher está, a lo loco. yo sé lo que hicieron el verano pasado. Está la del día de San Valentín. Está el de, pucha, no, es que hay un montón. Yo hace poquito me vi la de Netflix, la de la calle, ¿cómo es? Bueno, me acuerdo. sí. Están las Que de hizo Winnie, cuatro están las de películas. Winnie Pooh que están sacando. Calle del Terror. La calle Están del las de terror. Winnie Pooh que están sacando hace poquito. Ajá. Todos esos que siempre hay un asesino que mata de manera violenta. O sea, de Masacre en Texas. Masacre en Voy a contar Texas. porque leí el Face es. Es también de los clásicos de eso. Ajá. Todos esos así, a mí me encantan. O sea, yo un tiempo me agarré a ver puros slasher. A mí me gustaba lo mucho loco. Jason, a mí me gusta mucho Jason, no sé, ese es el que más Jason y Freddy Krueger me A gustan mí, mucho. de todos los slasher que yo vi, porque yo me vi todos esos que mencionamos, para mí la mejor fue la primera de Freddy Krueger, la de Pesadilla en la calle Elm. Es que La mejor. Esa es la de Johnny Depp. Sí, esa es la mejor para mí. Sí. Pero cuando vi la serie de Chucky me enamoré de Chucky. Así que me hice un tatuaje incluso. Entonces, no, lo siento, Chucky para mí es el ganador de los slasher. Pero solo por eso. Pues por el absurdo de la situación, ¿cierto? Sí, es que es como, ay, le mochó la cabeza con un cuchillo así. ¡guau! Un muñeco. Sí, un muñeco le mochó la cabeza. Esas cosas me encantan. Pero a la vez sería horrible para mí que me estuvieran persiguiendo y me fueran a mochar un dedo o lo que sea. Entonces, ese tipo de... Yo creo que el slasher puede contar como horror también. Sí, o sea, es horror. puede generar terror, puede generar horror. O sea, es como todo junto. ¿Qué otro Bueno, tienes ahí? El terror cósmico que también lo mencionamos. Sí, el de Lovecraft. Que Pues son, hay muchos, pero pues Lovecraft es el más ajá, importante de... estas criaturas que no comprendemos, que están por fuera de nuestro mundo, que mejor dicho los vemos y nos desmayamos. Sí, es muy importante como en ese terror el tema de que somos insignificantes. Somos minúsculos. Lovecraft lo hizo exactamente por eso, en el sentido de que nosotros no valemos nada. Yo creo que después de ver lo que ocasionó la guerra, Sí. nosotros no valemos No nada. valemos nada. No valemos nada y por eso somos tan insignificantes. Tenemos el terror folclórico, ahora sí puedes hablar. El terror folclórico es súper importante porque creo yo que son como nacieron todos los géneros literarios. El folclore es como nace todo porque todo nace a base de contarse historias y los folclores de todas partes se formaban conforme con historias de terror y fantasía. Toda la base de todas nuestras historias, de nuestros mitos y leyendas, de nuestras culturas. Aquí tenemos un pueblo
Aquí tenemos un lugar muy importante en Antioquia que se llama Segovia, que Segovia es tierra de brujas, por ejemplo. Es como nuestro propio Salem. Exactamente, pero es pesadito ese lugar, pero en nuestra cultura antioqueña es lugar de brujas. Entonces el folclore es muy importante porque, por ejemplo, vuelvo a mitos y leyendas, mucha gente nos cuenta las historias de la patasola, del La Llorona. botetarro, de la llorona, pero es que la llorona no es colombiana. No, la Llorona es de todo. Bueno, colombianos, o pues colombianos me refiero venezolano, ecuatoriano y colombiano porque antes éramos En la parte Gran de lo Colombia. mismo. Entonces ahí está el botetarro, el sombrerón, está la madre de tierra, perdón, sí, madre monte, Madre perdón, monte. A la mí me da patas, mucho miedo. a mí me da mucho miedo la patasola y el sombrerón, porque me imaginaba un Ay, man, sí. el sombrerón, la patasola, el Es en el jardín botetarro. botánico que hay una escultura de Madre Monte, Sí, ¿no? ajá, Ay, yo el me acuerdo que botánico. yo chiquita vi eso y qué miedo. Y pues es eso, el folclore era, esa historia de terror del folclore eran para prohibirnos de cosas. Pues no se Ajá. emborrache, sea buena madre, no dañe la naturaleza, no se no se confíe en extraños. Es muy. Y por ejemplo la patasola es muy misógino. Porque la patasola es no dejarse llevar por la sexualidad de de las mujeres bonitas. Como las mujeres bonitas solamente sirven para ser bonitas. Es algo así, simplificándolo un montón, eso es la patasola. Pero es muy teso porque, por ejemplo, ahí está Sleepy Hollow. Sleepy Hollow es parte del folclore de Massachusetts, que es en donde está Salem, por ejemplo, que es en donde la tradición de las calabazas nace en Massachusetts, porque es el pueblo de esta gente, se me olvidó, los Ah, religiosos de allá, sí. se me olvidó cómo llaman esa gente. Amish. ¿O no? No, esos No, no. los antes Los. que se me olvidó cómo llaman, pero bueno, ese es el pueblo en donde hacían las casas de brujas y todo, y de ahí nace, por ejemplo, Sleepy Hollow, y ahí nacen un montón de historias folclóricas de Estados Unidos. Aquí en Latinoamérica tenemos un montón, muchas, aquí nuestras mayores historias folclóricas son las de brujos, cuenteros y sanadores. Esas son nuestras mayores porque aquí tenemos un montón de sanadores, de brujos, y esa es como nuestra mayor, la brujería hace Mira que parte muy incluso importante de nuestra cultura, en 100 sobre todo paisa. años, en 100 años de soledad sale una, En ese pues año es se le como sale, una, sale una, bueno, por decirlo sale, así, de hecho el personaje principal lo que busca es hacer magia, casi que eso es lo que busca. Entonces la brujería es muy importante en nuestra cultura colombiana, sobre todo paisa, porque supuestamente los paisas somos que cuenteros, que somos argüenderos y todo, entonces eso es parte pues, de nuestro folclore. Entonces el terror folclórico es muy importante porque es como el nacimiento de muchas culturas o las bases de muchas culturas. bueno, luego tengo el terror realista o social, que yo creo que va más asociado como a lo que hablamos de Stephen King, porque en él podemos meter No, mira la clase media. No, mira la... cosas como, por ejemplo, Misery, un escritor que lo secuestra a una fan y le hace, o sea, puede incluso hacer body horror por todo lo que le pasa, pero es una situación que se podría presentar en la realidad. O sea, Stephen King tiene mucho eso, cosas que pasan en la realidad. De películas, por ejemplo, por acá tengo, podría ser Get Out, Sí, como Get Out. el racismo y todo lo que se genera alrededor de Y lo que Oz ellos también. hacen. ¿No? Oz, nosotros Oh, sí, también. sí, también tiene, sí, eso es un terror más de temas sociales. Tenemos a veces terror infantil y juvenil, que es como ese terror, pero adaptado ya a un público pues más chiquito. Escalofríos. Ajá. Es escalofríos. Hace poquito salió u- una nueva serie de Escalofríos en Disney. Yo me la vi incluso. Pero sí, son cosas que pues ya uno después de ver tanta cosa de estas alturas de la vida, ya pues obviamente no te da miedo, pero está chévere Hay algo también. muy importante que es el terror religioso. La que yo dije ahorita, espérate, la de Historias para contar en la oscuridad, eso puede ser un terror más juvenil. El terror religioso, Terror religioso. El terror religioso está el monje. sí, Ahí hay el exorcista, ese tipo de la cosas que monja. cosas que tengan que ver con catolicismo, religión, exorcismo, todo tipo de cosas, eso es terror religioso y es al que mucha gente le da mucho miedo porque por la fe pues, de las personas. Claro. Tengo por acá algo muy chistoso, que es la comedia de terror. Porque yo creo que también para llegar a otros públicos
como, bueno, no vamos a tratar de asustarte, pero sí cogen cosas de terror y las vuelven comedia. Yo creo que eso va también de la parte de satirizar, pues a nosotros nos gusta mucho satirizar todo, Sí, y creo que al terror mucho tiempo, mucha gente se cansó del terror por mucho tiempo, porque había cansado de los slashers, había cansado de empezaron a salir todo, todas las entonces películas de Scary empezaron a Movie, satirizar todo eso. eso que ya no daba susto, ya no da susto, entonces da risa, Imagínense que cuando yo era satirizar. niña le tenía un miedo horrible a Ghostface por las películas de Scream. Y a mi mamá se le ocurrió la grandiosa idea de decir, ah, mira, Scary Movie, esto es charro, ven para que le quites el miedo. Y yo vi eso y recuerdo mucho la escena donde hay una chica que es, creo que es porrista, o sea, una muchacha bonita, y que es como, ah, ahora tú me persigues, ah, ahora tú no sé qué, y se parte hasta la pierna y todo. Yo vi eso, Sí, yo me acuerdo. quedé asqueada porque me generó horror. Y mi mamá fue como, ya no vemos esto. Bueno, que yo tenía un parche con amigos ahí que íbamos a ver películas de terror. Una vez vimos una película de La Llorona súper vieja, que es muy buena, que daba mucho miedo. Y después de la película de terror, para reírnos, para relajarnos, veíamos Scary Movie. Y nos reíamos con eso. Ay, no, qué horror. No, Y y yo tengo como por aquí para, no sé si tú tengas más, un terror distópico, que podría ser, por ejemplo, de pronto como Soy Leyenda o cosas así, que es como terror en situaciones ya futuristas o sí, cosas así como apocalípticas más bien. no, yo creo que podemos concluir. Podemos hacer conclusioncitas ya. Bueno, resumen. No es lo mismo terror, horror y suspenso, y la fantasía oscura menos. Hay muchos subgéneros, pero lo que hacemos nosotros y que lo disfrutamos es tratar de encontrar respuestas a esas situaciones, porque pues nuestro cerebro nos lo pide básicamente. Es un género que nos puede dejar muchas lecciones, muchas enseñanzas y historias desde lo fantástico hasta lo real, maravillosas porque uno ahí puede encontrar un montón de, o sea, identificarse o a la vez sentirse pequeño o encontrar fortaleza porque dice, bueno, entonces yo haría esto así. Es un género que tiene muchas cosas chéveres. No, yo creo que yo creo que lo chévere con como esos capítulos de géneros, es conocer también el nacimiento de Ujú. muchos, porque creo que a veces los debemos pasar muy en alto, y a veces es importante leer estos libros que son como los que cimentan los géneros, porque realmente yo sé que es muy chévere leer cosas modernas, pero es muy bacano leer algo viejo y entender cómo nació y por qué en esa época eso daba miedo. Entonces es como una invitación a que lean cosas viejas, pues tipo El Monje, o que lean esos cuentos viejos de Lovecraft, de Edgar Allan Poe, o que lean a Mary Shelley, o que lean a Bram Stoker, o que lean a Lewis, o sea, que lean como esos escritores, Julio Verne, ojo, que lo sí, mencionamos en el de ciencia eso, pero en ficción. este caso pues que lean como esos escritores pues clásicos de los géneros, que Ah, son sí. súper importantes, que son los que hacen que hoy conozcamos el género del terror como realmente es. Lean a Stephen King, Lean a gracias. Stephen King, porque yo creo que Su último libro, No tengas miedo. el terror, yo creo que el terror es muy importante como para nosotros como sociedad, Sí. porque creo que el terror es parte fundamental de cómo nos movemos por emociones, porque creo que es lo que yo creo que eso, hace poquito, bueno, hace mucho leí algo sobre eso, que según un estudio, todo lo que diera terror o horror es lo que desataba más emociones que el drama o el romanticismo. El terror, creo que también la fantasía, aunque la fantasía nos lleva por mundos desconocidos, creo que terror es eso multiplicado por dos, en el sentido de que los escritores se meten en universos muy abruptos que realmente a veces no alcanzan ni siquiera a entender como su complejidad. Entonces, por eso es que a mí el terror me gusta mucho, viendo como a título personal, Mm. y por eso es que siempre que yo siempre recomiendo libros de terror cuando alguien dice que quiere leer, porque creo que es la forma más fácil de atraparlo a uno, porque el terror es muy fácil de que no lo atrape, porque siento que el terror es como, siento que el terror te hace querer leer más, Sí. querer seguir leyendo, querer descubrir, querer explorar. Entonces es un género muy bueno para alguien que no está tan acostumbrado a leer, que quiere leer más, que quiere sentirse identificado, porque las emociones que sienten los Sí, personajes, por lo general es más autoconcluyente, entonces un libro y sí, ya no tienes que también. meterte con Sabes que meterte con sagas muy largas, muchas veces son cuentos cortos.
te puedes meter en universos muy grandes sin tener que leerte 10 libros. Entonces es muy bueno por eso. Y creo yo, viendo desde mi perspectiva, porque sé que hay mucha gente que me va a decir lo contrario, pero hablando pues de la fantasía y de la ciencia ficción, para mí creo que el terror tiene los personajes malos o buenos como más reconocibles de la literatura en general. Hablando pues del terror, pues me parece que tiene personajes que son de los personajes más complejos e interesantes que puede haber en la literatura, porque tienen muchas capas, porque una persona que se asuste o que haga que los demás se asusten tiene que ver muchas capas, o sea, tiene que ser como una persona completa, entonces por eso me gusta mucho, pero siempre me parece interesante, entonces la intención es que le dan mucho más terror. El terror es muy bueno, no siempre te va a hacer gritar o te va a causar pesadillas, pero te va a enganchar Pero sin fácil. pasa. Y Te he leído libros de King que me para dos pelos, que me hacen cerrar el libro en ese momento porque tengo que procesarlos, como, o sea, te genera muchas sensaciones. a mí me pasó mucho cuando empecé a leer a Lovecraft, sentía que cuando llegaba ese momento que él coloca al final en donde hace como el giro a la historia, sí sentía como que me quedaba impactado, entonces tenía que dejar de leer unos viditas para poder seguir Yo estaba- exacto, pero no lo lean buscando que todos los libros van a dar emociones así, pero sí los van a dar, todos los libros les van a dar oportunidad de conocer escenarios muy interesantes de la vida del ser humano, entonces lean mucho terror, el Nosotros terror les es un hemos dado montón. varios recomendados. Sí, aquí hay unos recomendados para comenzar a leer terror muy buenos, para que se enganche con el terror. De pronto El Resplandor es un poquito más denso, pero es muy bueno para leer terror. Body horror, perfecto leer El corazón condenado porque es cortico, es muy entretenido y te puedes ir a ver la película que él mismo escritorizo. Y ahí está, sí, se ve la película animada de Disney vieja de Sleepy Hollow. Ay, sí. Ahí está el clásico de Sleepy Hollow, que es muy bueno. Si le gusta el terror cósmico, aquí está el tesos de terror cósmico. Entonces, no, hay muy buenos libros para comenzar a leer terror. Anímese a leer terror. Creo que después hay que explorar más géneros literarios. Yo creo que de momento nos vamos a quedar aquí con géneros literarios. Sí, es Porque cierto. tenemos todos esos. O que la gente más lee pronto, hoy en día. Porque la gente hoy en día no lee tanto romanticismo ni nada de eso. Pero Eso crees tú. eso creo yo, sí, pero puede que esté equivocado. Pero y creo que ya vamos a entrar otra vez en hablar de libros. Hay muchos libros que tenemos por hablar, que hemos leído. Entonces vamos a entrar más en libros por unos capítulos y después otra vez de escritores. Pero bueno, esperamos que les esté gustando mucho los capítulos. Que nos comenten por ahí, nos comentan, me gustó este escritor y quiero leerlo. O ya leí a ese escritor y me gustó mucho. Pues están equivocados en esto, pues que nos Es comenten. que Porque puede pasar incluso, ay, es que a mí me gustan mucho las películas así, entonces puedo leer a este escritor y por ahí entrar, porque lo que les decíamos siempre es que esto es porque a ustedes les guste, no es leer por leernos, porque es que esto me va a hacer más inteligente o más intelectual o mejor que otros, no. Esto es porque a uno le gusta y dentro de la lectura hay temas que no le gustan, ya si uno la va metiendo así. había alguien en uno de los capítulos que decía que, en un comentario que decía que le gusta mucho escribir y quiere escribir, pero a la hora de leer no es capaz de engancharse, no es capaz de leer mucho porque siente que no lo atrapa, siente que pronto no le engancha tanto, pero quiere aprender a escribir y siente y a ver, para aprender a escribir hay que leer un montón, pero Lección de Stephen King. pero le digo a todo el mundo que cree que no engancha mucho los libros, y es que Tal pronto vez eso que están leyendo lo que no les gusta. De pronto hay que buscar otro género, otro autor, otro estilo. yo leo de todo, porque igual, bueno, ya tengo el hábito, no se me da tan difícil ir a leer otra cosa, pero mi vieja confiable, por decirlo así, es un libro de Stephen King. O sea, siempre que yo me siento de pronto muy cansada de leer algo que me costó esto y lo otro, cojo un libro de King y otra vez me vuelvo a enganchar. Que yo que lo quiero la mitad me pone con Lovecraft, esos que vuelvo a leer como un cuento o algo así que no conocía y vuelvo a enganchar otra vez con la lectura. Entonces, no, sigan Tiene que leyendo. encontrar ese amor. Lean mucho, esperamos que nos sigan en TikTok, en Instagram, ahí estamos como @lecturadecafe.pod, se suscriban, que comenten, que les me gusta, que compartan con gente que les gusta, que de pronto creen que alguien que conocen que les gusta esto, pues compartan el capítulo o le comparten algún reel. Las pocas personas que de pronto nos ven, hemos encontrado que es una audiencia muy variada. O sea, de todas las edades, de todas las profesiones, de todos los gustos. Entonces no crean que es que, ay, es que yo para qué le voy a compartir eso a tal que de pronto no le gusta. No, compártelo. Compártelo porque usted más sabe que les gusta, pronto a otra persona le gusta y se enganchan
Y entonces no. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar ahí, por estar pendiente de este capítulo. Y los esperamos en el próximo. No sabemos a cuál va a ser el próximo, pero los esperamos en el próximo. Nosotros vamos viendo todo habla más. Pero esperamos que les guste mucho y nos vemos en el siguiente capítulo. Esto fue Lectura de café.